Bueno, vamos, si les parece, esta es la propuesta, es recapitular un poco. Bueno, tuvimos nuestro bache del lunes pasado, que finalmente fue feriado. Tuvimos alguna duda y decir, lo mantenemos igual, siendo que ahora todo es tan más relativo, ¿no? Feriado o no feriado. Pero nos pareció bueno también, además, vamos a hacerle una confesión, además de que algunos de nosotros, y en particular quien les habla, estaba quemado, pero quemado mal, necesitaba parar un poco para eso, pero además considerando que finalmente fue feriado, decidimos pasarlo a esta vez. Y también, no es excusa esto, sino de verdad, también con la idea de decantar un poco algunas de las cosas que veníamos conversando, sí, bueno, justamente, literalmente, para decantar un poco, pasa esto, yo se los comparto como impresión. Hay una doble cosa, yo veo una gran, en el buen sentido de la palabra, una gran homogeneidad, básicamente, en el buen sentido, en el sentido de un impulso, un posicionamiento como organizaciones sociales que es muy homogéneo en términos de intención, digamos, para decirlo de alguna manera, y de posicionamiento político general, pero una gran heterogeneidad en las maneras de entenderlo, y más que de entenderlo, de expresarlo, me atrevería a decir, ¿no? Y entonces, bueno, es parte de la cuestión también, ¿no? Porque parte de lo que nos estamos preguntando, más allá del tema específico, es si realmente es posible tener un lenguaje y una concepción y una acción común desde este sector donde nosotros estamos. O si acaso nuestra naturaleza y nuestra definición es esa dificultad, digamos, que no se puede resolver, o en qué medida. Esto, los que tenemos más años en este campo, lo venimos viviendo hace mucho tiempo, ¿no? Hay algo, esto me gustaría plantearlo, hay algo en la organización comunitaria, y más ampliamente en las organizaciones sociales, que no sé cómo decírselo, se resiste a la articulación, se resiste, ¿no? O sea, o le cuesta. Es decir, o sea, hay una dificultad y que permanece siempre, y que a veces es media desoladora, pero uno no se tiene que pinchar con eso, porque como quien dijera, este negocio es así, eso que parece el problema, lo que traba, ahí está la cuestión, ¿no? Y el tema es, bueno, el tema es que nosotros seamos los dueños del problema y no el problema dueño de nosotros. Esa es una cosa, con la diversidad y la heterogeneidad. Porque si la perdemos, bueno, después estamos hablando de otra cosa que no son estas organizaciones sociales, ¿no? Sino que este tipo de organizaciones que nosotros somos las que justamente no nos articulamos de suyo, ¿no? No viene en el vago, viene por un esfuerzo no siempre exitoso, para decirlo así. Ese es un plano. Una segunda cosa, y también estando atentos a conversaciones, nosotros con algunos de ustedes, y ojalá cada vez lo podamos hacer con más, tenemos conversaciones en paralelo, porque nos encontramos en otros espacios y chequeamos un poco. Bueno, veníamos conversando también, hay un plano de la cuestión que se los quiero compartir también, que apareció la primera vez que nos encontramos, apareció la segunda, aparece mucho en el WhatsApp, aparece más. Y yo creo entender un poco por qué, y va a seguir apareciendo. Pero es una cosa que hay que realmente, ahí sí decirles, que yo creo que realmente hay que, ¿cómo decir? Liquidar, perdón por el término, liquidar, digamos, hay que tomarlo por las astas eso, que es una mirada muy cercana a una concepción moral en el sentido de moralista, o sea, en el sentido extremo de moral, de buenos y malos, puros e impuros. Es una cuestión muy ideológica en el fondo. Es muy ideológica, ¿saben por qué? Porque justamente se expresa en términos totalmente no ideológicos en apariencia, ¿no? Que es el altruismo, la solidaridad, lo concreto. Yo siempre hago esto, miren, me parece, esta es la mejor manera de ver cómo funciona la ideología, ¿no? A mí me pasa mucho con compañeros con los que trabajo, incluso con los que trabajo en Europa,
y con los alemanes en particular. Se los cuento como anécdota porque creo que sirve, ¿no? Los alemanes son muy pragmáticos, ¿no? Entonces, uno le dice un montón de cosas, y ellos te dicen, nosotros queremos ir a lo concreto, a lo que verdaderamente quiere la gente, ¿no? Que es muchas veces lo que decimos nosotros. Nosotros no somos como esos que miran de lejos, nosotros estamos en lo concreto y en lo que verdadera, recontramente quiere la gente, ¿no? Pero fíjense esto, no hay nada más ideológico que creer que uno está en contacto directo con la realidad. Ese es el efecto de la ideología más perfecta. ¿Qué hace la ideología más perfecta? Te hace creer que la realidad es lo que vos pensás. ¿No? Es como la trampa ideológica. Y entonces eso hay que remontarlo, porque después tiene, como les decía antes, como distintas capas, y, ¿cómo decir? Es como pasar de una concepción que tiene que ver con la bondad a una concepción que tiene que ver con la justicia. Tampoco, es difícil escapar, acá con las palabras es difícil escapar, pero ustedes me entienden. Como que en un punto no importa si nosotros somos buenos o malos, ¿qué importa? Lo que importa es qué resulta de lo que nosotros hacemos, ¿no? Eso en un nivel. Y después toda la gran cosa, que fue lo primero que yo planteé en el primer encuentro, la suposición o el planteo o la costumbre naturalizada de decir, si estás en una organización social, tenés una intención más clara, más buena, más concreta, menos burocrática y más emancipadora, cualquiera de estos registros, que otro actor, eso viene no solo, pero muy centralmente de núcleos de construcción de pensamiento, de propuestas ideológicas, de diseños, de noticias, de tipos de proyectos, de opinión pública, de cultura, que ordenan el mundo diciendo, la política no es un reino sano, es un reino impuro y en tanto impuro, prácticamente pecaminoso y perjudicial para la sociedad. Eso está muy, muy arraigado, incluso en los que tenemos más trayecto político en la acción, que seguramente el promedio de los que estamos acá somos gente con una concepción política bastante avanzada. Aún entre nosotros eso está presente. Y aún entre nosotros que verdaderamente somos los buenos. Imagínense los malos. Perdón que me hago trampa a mí mismo. ¿No? O sea, imagínense, si aún entre nosotros que venimos de una tradición más popular, más politizada, ¿no? Con más o con menos, con matices, igual está presente. Qué efectivo que es. ¿No? Qué efectivo. Liliana, ¿estás levantando la mano? Liliana Pérez. ¿No? Ah, pensé que levantabas la mano para hablar. Eso es un segundo núcleo. Y tercer núcleo, y con esto los quiero invitar a que intercambiemos un poco. Vamos a aprovechar que somos un poco menos también para intercambiar un poco más. Y como no somos tantos, capaz que, bueno, después lo evaluamos si hacemos grupos o no. Pero creo que tenemos un margen y a mí me gustaría realmente aprovecharlo para conversar a viva voce entre los que queramos. Esperen un poquito que de algún lado viene, creo que es ahí. No, y un tercer plano, doble, les quiero decir, que me parece central también para anclar, ¿no? Y que me parece que eso es lo que resuelve el problema ese que digo, es difícil de agarrar por las astas. Algo de todo esto, que es un problema conceptual y de lenguaje, se resuelve por la vía de la acción en la respuesta al contexto. Y ahí quiero poner dos ejemplos que podemos tomar o no. Que en parte salieron en el encuentro último y también están... Esperen un poquito que hay alguien con el micrófono abierto. Ahí está. Ahí está, creo que era Lucía. Si Lucía nos estás escuchando, fíjate, yo te silencié, disculpas, pero porque había ruido. Vuelvo, disculpen. ¿Qué es lo que ayuda a resolver esto? La decisión. ¿No? La decisión frente al contexto. Entonces eso te homogeniza. Uno podría decir también, tomando el título de nuestro ciclo,
Nosotros hacemos todo un esfuerzo conceptual para resolver este intríngulis entre organización comunitaria y comunidad organizada, y hay que hacerlo. Pero a la hora de los bifes, como esto es una cuestión política, lo que lo resuelve es una decisión, no una reflexión. La reflexión solamente se hace para que la decisión tenga más espacio para suceder. Pero por más que uno hiperreflexione, si no toma la decisión no pasa nada, ¿no? Y por la inversa, si uno toma la decisión correcta y no reflexiona nada, también está bien. ¿Se entiende? A la hora de los bifes hay que estar donde hay que estar. Y ahí hay algo del río de la fuerza política y de la historia que te lleva, y así funciona esto. Y entonces quería poner estos dos o tres ejemplos. Uno salido del encuentro anterior, que es hacer nuestro mapa político. Mapa de actores, mapa económico. ¿Se acuerdan que les dije distintos planos les proponía para hacer? Bueno, realmente posicionarse en ese sentido literal, que es hacer un mapa de con quiénes estamos y con quiénes no, con quiénes podemos estar, con quiénes no, a quiénes llegamos a ver de dónde estamos. Esa es una primera cosa que salió. Es otro nivel de análisis, pero te resuelve. Voy a poner un ejemplo. Uno podría ser, pongámosle, vos podés ser, ponerle que tenemos la asociación de empresarios por la calidad de vida, una cosa que tenga nombre re neoliberal, ¿no? Puede pasar, pero a la hora de los bifes, estás en colectivos, en espacios, en decisiones y en proyectos que hacen otra cosa. Entonces, está perfecto. Por la inversa, vos podés tener la organización comunitaria General Juan Domingo Perón, o Carlos Marx, no importa, para el caso, lo que más les guste, o Oscar Arnulfo Romero, o Enrique Angelelli, o Eva Perón, o lo que fuera, Juana Manso, pero en tu práctica sos un antiestado feroz. En nombre de que la organización de base y que fuiste a consultar al último, vecino, indígena, campesino, cualquiera de la nomenclatura real y ficticia con la que nombramos a nuestro destinatario. Joven ecologista, Joaquín, ¿sí? Joaquín se ríe. No, lo que fuera. Entonces, una, hacer el mapa. Segundo, circuló en el grupo, creo que fue ayer, anteayer o hoy, que creo que fue Matías, que de paso acá veo que está entrando a la sala, que circuló lo del río Paraná, ¿no? Circuló todo este debate sobre la hidrovía. Y ahí salieron cosas, ¿no? A mí me gustó que alguien puso, no sé si lo vieron en el grupo de WhatsApp, creo que fue Matías que puso a circular una declaración de un colectivo que se llama, creo, Colectivo por la Soberanía, no me acuerdo bien, y que alguien preguntó muy certeramente si efectivamente esa declaración había llegado al presidente, o si solo circulaba como declaración, ¿no? O sea, si llegaba. Bueno, esa es una segunda cosa. Y tercera cosa, o sea, tercer lugar de donde lo podemos agarrar, es que justamente es algo que pasó en estos días mientras estábamos haciendo el curso, efectivamente, que es que la restricción, todo el nudo de la pandemia, el nudo de la pandemia. No sé si llamarlo así porque toda la pandemia es un nudo, pero quiero decir, estos días de vuelta a las restricciones, posicionamientos, etcétera, con todas sus dimensiones y aristas, es otra manera de ver, porque además está eso, pandemia, restricciones, no restricciones, y la mirada que tengamos como organizaciones sobre la pandemia, por ejemplo, en un año electoral. ¿No? Entonces ahí hay una sobredeterminación de espacio, de contexto temporal, que también nos permite ver esto. Si realmente logramos ponerle un plus a lo que somos como organización comunitaria. ¿No? Entonces, yo lo voy a plantear así como pregunta para que lo compartamos así, hagamos un pequeño ping-pong así de debate abierto, espero que nos salga, vamos a probar. Se las voy a formular así la pregunta, media provocativamente, espero que me salga bien. En los últimos, este año, vamos a ponerlo limitadamente, vamos a situarlo en el tiempo,
el proceso del que queremos hablar. En el último año, o a lo sumo en los últimos 2, vamos a poner los años pandémicos y los primeros años de este ciclo de gobierno. En los últimos 2 años, o sea, 2020, 2021, ¿qué consideramos cada uno y cada una, cada cual, en nuestra organización concreta, que nos permitió tener una posición política más explícita, que nos permitiera, por un lado, ver las posibilidades y los límites de nuestro ser organizaciones comunitarias, con todo lo que eso conlleva, pero al mismo tiempo que nos haya permitido decir, yo hago esto por la emergencia, porque vengo de acá, porque es lo que puedo hacer, pero mi vocación, mi intención, mi posibilidad o mi experiencia me permite insertarme material o simbólicamente, no importa. Y el grado tampoco importa, en un plano que es donde se definen algunas de las cosas que tienen que ver con lo que se resuelve a nivel comunidad organizada, que es el protagonismo político y la disputa capital-trabajo. El modelo de país, podemos decir. ¿No? Entonces ahora la formulo en corto. ¿Qué nos permitió a cada uno y cada una en nuestra organización, experiencialmente, no importa el volumen, en estos 2 últimos años, siendo organizaciones comunitarias, reconocernos en un plano que va más allá de lo que los otros dicen que tenemos que ser? Porque eso es politizarse, ¿no? Politizarse es no ser lo que los otros dicen que tenemos que ser otra cosa que decidimos ser, ¿no? Esa es una definición de politización, ¿no? Y en este caso específico para organizaciones es eso. Así que lo piensan un poco. Está llegando más gente, ¿eh? Está bueno, ya somos 34 con los que van a entrar. Lo pensamos un poco y el que tiene ganas desde ya puede ir tirando impresiones o contar de su propia experiencia y lo vamos compartiendo. De paso, dale, Omar, dale nomás, perfecto. Digo, así le damos un poco de dinámica a esto. Bueno, Venga. Primer tema, gracias por generar estos espacios de reflexión, ¿no? Uno está aquí tratando de encontrar, por lo menos compartiendo con todos los compañeros que tenemos aquí, tratando de encontrar una salida de esta historia, ¿no? ¿Dónde estás, Omar? Yo tengo varias cosas. Primero, soy docente universitario, después soy tesorero en el Colegio de Abogados de Matanza, y más allá de mi militancia social de más de 40 años, a su vez soy subsecretario en el municipio de La Matanza. Entonces, como eso no alcanza, uno busca tratar un paso más. O sea que la respuesta a la cual vos hacías ya está. Yo tengo lo académico, lo que es la institución, y doy el salto a lo político. Que eso ya está resuelto y no hay temor, ¿sí? Así que la contestación al juego que establecías ya está contestado, pero sí voy a lo primero que vos planteabas, Néstor, y por ahí querer compartir con todos lo que yo siento que estamos en una etapa de fracaso. Cuando hablamos de comunidad organizada, desde el punto de vista de aquella idea de no caer en el individualismo ni en el colectivismo, yo creo que nos perdimos en el individualismo, creo que el sistema nos ha metido adentro, porque parecería ser, y esto es lo que siento, que nos han metido en una cuestión tan complicada, que las organizaciones sociales están fuera del proyecto nacional, ¿sí? Que parecería ser que son un proyecto en sí misma, ¿sí? Y ese es mi grado de preocupación, porque en la medida que no reconstruyamos un proyecto nacional que nos contenga a todos, ¿sí? Y que las organizaciones sociales pasen a ser parte de ese proyecto dentro de esa visión de construcción de Estado, esa visión de construcción de nación, y se acoplen a eso, mientras sobrevivan como elementos individuales, que de última le terminamos haciendo juego al sistema, porque terminan jugando en contra o a favor de la destrucción del Estado, ¿sí? Porque el Estado es malo, porque existen, porque venimos a llenar el lugar que el Estado no ocupa, o porque en una coyuntura donde hacen falta alimentos, el corazón es grandísimo de esos compañeros que están trabajando
en el comedor. Pero el comedor no es un proyecto en sí mismo. El comedor es una coyuntura para una situación determinada, para la construcción de un modelo de nación que seguramente tenemos que tenerlo claro, y me parece que ahí es donde estamos fallando, porque resulta que después los comedores o algunas organizaciones que tendrían que ser efímeras terminan perdurando 10, 20, 30 años en el tiempo y terminan siendo un proyecto en sí mismo cuando en realidad tendrían que haber sido una coyuntura. Y ahí es donde, en este juego de cuestiones, de inquietudes que me lleva a participar en este encuentro con Nueva Tierra y otros que he participado, el tema es que creo, no sé, por lo menos a mí me sale desde adentro que nos está faltando la unificación de qué es lo que queremos como nación, qué es lo que queremos como pueblo. Si no logramos sintetizar eso que en algún momento en la historia lo hemos tenido y que incluso hubo dos proyectos antagónicos en alguna etapa muy diferenciados y que confrontaron duramente, pero hoy siento que ni eso tenemos, porque tenemos esbozos, tenemos intenciones, tenemos voluntades, tenemos un montón de, hasta muy buen material humano, pero cuando hablamos de qué proyecto de nación queremos, cómo vamos a reconstruir esa relación capital-trabajo, no tenemos ni la más puta idea, porque para eso hay que generar capitales nacionales, tenemos que tener empresarios comprometidos con una causa y un proyecto de nación. Y eso parecería que no está. Parece que el único proyecto es trabajar en una multinacional y que las corporaciones nos han penetrado en lo más profundo de incluso de nuestras propias instituciones, porque algunas las financian las corporaciones. Entonces, digo, empecé rompiendo el fuego, yo no sé si esto, más que una idea, es un conjunto de preguntas, porque no salimos de la situación que estamos, y hace, digo, desde el retorno de la democracia, de aquella derrota que hemos sufrido en los 70 para acá, es como que damos vuelta, tenemos buenos predicamentos, creo que hemos tenido 10 años realmente, o quizás alguno más, realmente en donde parecía que nos habíamos encaminado. Ahora, muy encaminado no puede ser, porque no puede ser que 4 años de Macri destruya todo, ¿sí? Porque si realmente hubiésemos construido una relación de poder un poco más firme y hubiésemos tenido un poco más claro el proyecto, no hubiésemos terminado que en 4 años nos destruyan todo. Entonces, digo, este conjunto de inquietudes hace que yo formule preguntas al resto y me gustaría enriquecerme y encontrar una salida, porque si no, vamos, por lo menos no tenemos en corto tiempo una salida clara. Seguimos reformulando y Dios nos ayudará si quiere. Así que no quiero interrumpir más y me gustaría que otros puedan intercambiar. No, buenísimo, buenísimo, Omar. Te digo desde ya, enseguida pasamos la palabra, pero no quiero dejar de agradecerte y de señalar, porque parece que lo hubiéramos... Últimamente hacemos uno y parece que todo lo preparamos, pero en realidad es que coincidimos, y Omar expresa un montón de cosas de nosotros, porque por dónde está, por lo que dijo, y porque es varias personas, cosa que nos pasa como conjunto, pero seguramente cada uno de ustedes es varias personas, en el sentido de que, ¿no?, cada uno está en distintos espacios, etc. Y ahí hay una cuestión en lo que dice Omar que yo quiero señalar, porque hay varias, Omar, daría para agarrar todo lo que dijiste y punto por punto, no sé si tener respuesta, pero realmente te agradezco la precisión del panorama. Yo señalaría 3, para no abundar tampoco mucho. Una que me parece fundamental, ¿sabés? Y esto también porque esto lo sentimos políticamente, pero también lo sentimos seguramente todos y todas acá, existencialmente más o menos. Esto de que estamos en una etapa de fracaso, ¿no? Y el tema es, digamos, fracaso en este sentido, diría, no solo en el que vos lo dijiste, porque para mí hay que hacerse este planteo. Esta es una etapa de debacle civilizatoria, digamos, o sea, ¿no? O sea, ¿qué hacer ¿qué son nuestros imaginarios de ir bien o de triunfar o de victoria, cuando el plano inclinado general del mundo y de la historia, lo menos que podemos decir es que está bravísimo, ¿no? Entonces ahí hay una cuestión que no es teórica, es político-existencial, ¿no?, para las personas y para los grupos, ¿no? Que a lo mejor tiene algo, perdón que lo diga así, de reducción de daños,
¿no? O sea, que a lo mejor no es de grandes triunfos, pero de reducción de daño, pero bueno, no es menor. No es menor, ¿no? Esa es una. La otra me gustó, Umar, en lo que dijiste. Mientras sobrevivan, no sé si te cito literal, mientras sobrevivan como elementos individuales o individualistas que funcionan en tal total. Entonces yo acá me puse toda la frase, ¿no? Entonces, hay que ir sacando. Una, que no sean tan funcionales de atrás para adelante. Segundo, que no sean tan individualistas, o qué hacemos con el individualismo. Tercero, reducir a que sean meros elementos, ¿no? O sea, neutralizar eso. Cuarto, que no sean solo sobrevivir, sino que tengan, o sea, que no sean apenas con el, ¿no? Y después está el mientras, es la cuestión por cuánto tiempo, ¿no? Ahí hay una cuestión, cada una de estas cosas, porque agarrado al revés podría ser, bueno, ¿cuánto tiempo es lógico que las organizaciones trabajen como parches? Para decir de una sola vez lo que vos planteaste entre lo efímero y lo perdurable, ¿no? Bueno, por un tiempo puede ser parche. Ahora, si sos parche para siempre, bueno, ahí hay algo que... Y así pasa con todo, con sobrevivir, con alimentos, ¿no? Sobrevivir en el sentido, ¿cuánta consistencia le podemos dar al conjunto? Que no sea de mera sobrevivencia. A lo de elementos, ¿cuánta articulación? ¿No? ¿Cuánta articulación? A lo de individualistas, bueno, viste, vos lo debés conocer acá, hay más de uno acá que conozca el texto de la comunidad organizada. Con el tema del egoísmo, Perón tiene una frase genial, no sé si yo la mencioné el otro día, capaz que sí, si no igual la repito. Perón no dice que haya que eliminar el egoísmo, dice, hay que corregirlo. Muy bicho el viejo. Muy bicho en el sentido, no se puede eliminar, pero por lo menos se puede corregir. ¿No? Es bien interesante el concepto. Parece una soncera, parece muy simple, pero hay una concepción ahí, ¿no? De qué se puede esperar. Muy realista en ese sentido. Por eso en eso es superador el concepto al de las izquierdas y al del socialismo, ¿no? Porque él no lo quiere eliminar, lo quiere corregir, ¿no? Y si uno mira, la historia le dio bastante razón, porque después que fueron 70 años, 60 años de los socialismos reales, la pretensión de eliminar el individualismo tomó que el individualismo ganó y tiró el muro, para decirlo, ¿no? Eso fue lo que pasó. Bueno, y el tema es, ahí para mí, y en esto último hay una cosa central, es ¿qué es lo que nos hace funcionales? ¿No? Más allá de lo que somos, el punto crítico está, ¿qué es lo que nos hace funcionales o no? ¿A qué? A otra cosa. Y ahí para mí hay una cosa muy central. Y después voy a reducir a dos mis cuestiones. La segunda es esta, y creo que es clarísima y muy precisa políticamente, pero es un intríngulis. Porque nos falta un proyecto nacional, ¿no? Ahora, ¿cuál es la cosa? Porque nos falta un proyecto, si uno agarra todo tu razonamiento, pasa esto, vos lo debes vivir también. Nos falta un proyecto nacional porque nos falta un proyecto nacional. ¿No? O sea, es medio tautológico en ese sentido, porque ¿de dónde habría de venir? ¿No? Ahí está la cuestión, me parece. Bueno, eso es lo que hace que sea un problema político y no de gestión, ¿no es cierto? Falta porque falta, o sea, ¿cómo se genera el marco articulador que finalmente para que venga del pueblo tiene que venir de lo que estamos fragmentados? Es como, ¿no? ¿Y no crees, Néstor, que tiene que ser parte de un acuerdo en la sociedad, digo, de los distintos sectores, y que nos está faltando ese acuerdo? Porque, digo, siento, ¿no? O sea, que individualmente son excelentes algunas cosas. El corazón de algunos compañeros es maravilloso. Por favor, que nadie malinterprete eso. Estamos discutiendo un paso más arriba. Ahora, si no articulamos ese proyecto, que no va a venir mágicamente, en un gran acuerdo de sectores sobre lo que queremos, y que estos son espacios para discutirlo, por lo menos de aporte para discutirlo, vamos a seguir girando lo mismo. No sé, disculpen, pero no es una visión pesimista, pero desde ese pesimismo encontrar, si hacemos un buen diagnóstico, vamos a pegar un paso para adelante. Ahora, si ante esta situación que nos encontramos decimos la solución es seguir poniendo comedores porque hay hambre, y la verdad que los vamos a poner, y por ahí
salvamos muchas vidas, pero condenamos el futuro si no pensamos un poquito más allá. Nada, perdón. No, gracias. No, reba esto, lo tomo lo que decís, Omar, porque reba para el conjunto. Y lo voy a insertar, a ver si me sale directamente del título de este ciclo, que es de la organización comunitaria a la comunidad organizada, o entre. Y es esto, vos dijiste ahí, hay que articular, ¿no? Acuerdo y articulación, ¿no? Porque la articulación es el modo práctico de acordar, ¿no? Porque el acuerdo espontáneamente sabemos que no resulta. Entonces, quisiera centrarme en la palabra articulación, porque para mí ahí está la tarea. Y miren, cuando entre las organizaciones comunitarias, en la clave más extrema de lo funcional, para usar el término de Omar, hablamos de articulación, articulación ahí es hacer redes, ¿no? Todos lo sabemos, y se usan como sinónimos, por un lado. Pero en términos de comunidad organizada, articulación, la tarea de la articulación, es la tarea, ahí yo los remitiría y después les podemos pasar el PDF, si bien han pasado los años y ya somos un poquito más críticos que antes a los planteos que hizo Ernesto Laclau, sobre todo durante la década kirchnerista. Para Ernesto Laclau, articulación es un nombre sinónimo de la construcción de poder. Más técnicamente, él dice, las tareas, lo dice así, las tareas articulatorias son las tareas de construcción de hegemonía. Lo dice así, y él explica un poco, en su propia teoría, cómo se arma eso, o sea, cómo funciona. Y se entiende un poco la diferencia entre articulación como construir redes, ya en los encuentros anteriores hablamos de lo que significa y no significa construir redes, y cómo muchas veces las redes fragmentan, cosa que todos vivimos experiencialmente, ¿no? Conectan pero fragmentan en muchos casos, ¿no? Porque te mantienen circulando en muchos espacios, pero sin perforar la esfera que va a lo político. Pero la articulación, ¿qué dice Laclau de la articulación? Dos cosas. Una, que te articulan dos cosas. Una, perdonen el tecnicismo, pero estamos entre gente, preguntamos cualquier cosa y si suena muy abstracto lo repaso. Estamos entre gente que tiene camino hecho, así que dice, lo primero que te articula, él lo dice así, un exterior constitutivo, o sea, un enemigo. Un enemigo claro. O podríamos decir, una amenaza fuerte. Macri o la pandemia, pónganle, digo, hablando así entre compañeros. Ponele como ejemplo medio trazo grueso ahora. Eso es una cosa que te articula. Y lo otro que te articula, dice el amigo Laclau, es, todos tenemos fragmentos, ¿no? Unos tienen una demanda de una cosa, otra de otra cosa, otra de otra cosa, otra de cosa, hasta que en algún punto una de las demandas logra interpelar a todas las demás. Y se vuelve, él dice, picante de todas las demás. Supongamos que ahora fuera, déjenme pensar un poquito. Voy a decir un ejemplo más fácil y otro más difícil de llevar. Una es el tema del aborto en el movimiento de mujeres. La demanda de la interrupción voluntaria del embarazo, no importa lo que pensemos cada uno y cada una acá de esto, no ese es el tema, estoy describiendo la dinámica, ¿no es cierto? En esa cuestión se reflejaron un montón de cosas. Además, por supuesto, de la demanda de una política pública de interrupción voluntaria del embarazo. Pero había mil cosas, y uno lo puede ver en la historia, en cómo se dio ese movimiento. Pero no es que solo lo que estaba atrás y después solo se demandaba eso, sino que se volvió símbolo de muchas otras cosas más. Incluso, ahí es donde voy a meter la pata porque voy a opinar y me van a criticar, pero no importa, tomo el riesgo en confianza. Al olvidar a veces que articulaba muchas otras cosas, la bandera del pañuelo verde tuvo un exceso, y entonces tiene que recular un poco para reencontrarse, por ejemplo, con una parte de los sectores populares. ¿Se entiende? Al olvidar la dinámica de la articulación. Creo que nos entendemos, ¿no? Y entonces ahí hay una cosa, porque hay que ser, bueno, después hay ejemplos más sencillos que podría ser, pongámoslo más hipotético, uno que no fue.
y de paso ahí me meto un poco en análisis de la etapa política. ¿Se acuerdan que cuando empezó el gobierno actual, el gobierno de Alberto Fernández, apareció la convocatoria de Argentina contra el hambre? ¿Se acuerdan? El Consejo, bueno, existe todavía. Donde estaba Tinelli, vieron que la última que fue, no fue Tinelli al coso. Bueno, esa podría haber sido otra, y sin embargo se nos disolvió. También vino la pandemia, entendido. ¿No? Pero, y ahora podrían ser acaso una causa articuladora los precios. Precios y vacunas, ponele, ¿no? Pero bueno, como un tema articula a otros, pero también como un sector lidera a otros. ¿No? Uno podría decir, en la política, ¿qué fracción del frente de todos, el kirchnerismo, el albertismo, el masismo, lo que fuere, logra convocar a los demás? Pero ese es un plano más político. Pensémoslo en nuestro mapa. Ahí conecto con lo del mapa. ¿Qué es una cosa que pasa? Díganme si ustedes están de acuerdo o no. Ninguna parte tiene suficiente vocación de articulación. Porque cada sector o cada tipo de organización sobre todo quiere sobrevivir como organización, lo que muy bien decía Omar al principio. Y eso no importa. Estás muteado, Omar. Veo que estás diciendo algo. No, digo, falta el proyecto. Claro, claro. No estamos construyendo el proyecto que nos abrace a todos. Claro, ¿no? Porque ahí falta, sea un movimiento grande, sea una organización pequeña, hay más identidad que proyecto. ¿No? Hay más ganas de sobrevivir como lo que somos, o necesidad, no importa, que ese vaciamiento que hay que hacer en parte. Ahí sí hay una especie de generosidad, pero no es una generosidad bondadosa, es una generosidad estratégica de vaciar un poco lo propio para articular más. Para poder ganar. Claro, y eso nadie lo está queriendo, logrando, pudiendo, ahí habría que ver. ¿Qué habría que detectar, me parece a mí? Sean los temas, sean el actor, si hay alguno que tiene más posibilidades de ser un enganchador. ¿No? Un enganchador, un articulador, uno que desate la dinámica. Por más picardía, por más posibilidades, por más lo que fuere. Para mí ahí hay una primera cosa. Bueno, perdón, yo me extendí mucho, pero gracias, Omar, porque nos sirve, me parece, para ir generando un panorama. ¿Alguien más que quiera sumar en este registro o en otro? Lo vamos armando con lo que tengan en mente. ¿Quién más se anima? Yo quiero decir algo, Néstor, que me sale así como... Te iba a pedir que hable, Toconi. Por eso voy a hablar, güey. Así no pasa. No, esta cuestión de la articulación y la cuestión del vaciamiento, sobre todo. Bueno, la primera imagen que se me viene a la cabeza, obviamente, es la de Alberto, la de Cristina y la del frente de todos en general, que lo podemos ver así como muy simplemente con vaciamiento, digamos, de diferentes actores que confluyeron, digamos, en una identidad común. El problema es que lo que nosotros vemos, justamente, el proyecto de país es voluntad de poder también, digamos, y es voluntad de generación de otra cosa. Y no solamente voluntad, sino sobre todo fuerza, digamos. Me surge la pregunta de cuánta fuerza puede generar una articulación, digamos. Cuánta fuerza política concreta. Porque lo que vemos, Alberto, digamos, es un articulador, entre comillas, que ha contenido, que ha abrazado, digamos, diferentes actores en el frente de todos, pero con una fuerza política muy, bueno, muy liviana, que deja bastante que desear, digamos, que uno no sabe si es porque justamente la figura articulador termina haciendo que se vacíe la capacidad y la posibilidad de accionar. Bueno, entonces nada, me surge eso, digamos, de cuánto de articulación y cuánto de vaciamiento, pero también cuánto el abrazar es también tener voluntad de poder, de querer influenciar, digamos, sobre los otros actores, digamos, y que haya uno necesariamente que sobredetermine a los demás, y que sobredetermine en un plano fuerte, digamos. Eso. Buenísimo, engancha perfecto, Joaco, porque
Está bueno hablar de Alberto y del plano político porque nos permite por un momento no hablar solo de nosotros, pero después volver también sobre el conjunto y también sobre nosotros. Pero es más fácil decirlo tomando la articulación política como reflejo de la articulación societal más amplia y después de lo que se puede pensar intersectorialmente, ¿no? Y uno podría preguntarse sobre Alberto, digamos. Hablemos mal de Alberto que está de moda, pero igual lo queremos. Yo por lo menos lo quiero. ¿Qué le pasa a ese Alberto que es reflejo de lo que somos también, ¿no? ¿Qué le pasa? ¿No quiere, no sabe, no puede o lo hace y no le sale? ¿No? ¿Qué de eso? ¿O cuánto de cada cosa? Y en todo caso, ¿dónde está? ¿Cuál es el factor que se puede cambiar? Porque un diagnóstico político te tiene que llevar a la acción, si no, es un análisis abstracto, ¿no? Entonces uno podría preguntar, ¿qué pasa? ¿Quiere y no puede? ¿No sabe? ¿No quiere? ¿Lo hace y falta algo que no tiene que ver con él, que no le permite que prenda? ¿Es la fuerza del enemigo que lo anula? ¿No? Y uno puede, a ver, tiro una, no sé si yo tengo una respuesta a esto, pero por supuesto creo que hay un poco de cada cosa. Pero no me cabe duda que en un punto hay algo de la matriz que tiene que ver con una falta de decisión, que entra demasiado bien, digamos, sintoniza muy bien con un momento del mundo que te invita a no hacer política. En el mejor de los casos a gestionar, operar o tejer redes, porque puesto en mi idioma de antes, Joaco, a ver, vos decime cómo lo escuchás, Alberto, es más lo que teje redes que lo que articula, ¿no? Es más operador que estadista, perdón, después no le digan a Alberto que yo estoy diciendo esto de él. Igual mucho no le va a importar. Pero ¿se entiende? ¿No? O sea, hay una vocación más de operar, más transaccional, que de forzar. Ahora, para forzar, bueno, ¿qué hace falta? Esa una, pero después otra, que ahí sí nos implica a nosotros. ¿No será que quien nos debiera articular en la política o de entre los sectores nuestros que nos debiera articular, no se encuentra con una fuerza exterior que lo fuerce justamente a articular? Tomado en la línea de lo que dice Joaquín, ¿no será que lo que falta, y después viene otro problema, pero ¿no será que lo que falta es una movilización popular más consistente para que la gestión política responda a la voluntad popular? ¿Qué pasa ahí en el medio? Que a mí me parece re interesante. Después les voy a pasar una cosa que escribí sobre eso, justamente a partir de algo que venimos charlando con Santiago Barassi y con Pedro Saborido, y que el otro día el cadete le preguntó a Alberto en su entrevista del domingo, que es que hoy no es posible movilizarse, ¿no? Le preguntaba, bueno, le decía Pedro Rosenblatt, el cadete, le decía a Alberto Fernández, vos no tenés la posibilidad ni el instrumento que tienen todos los gobiernos peronistas de la movilización popular. Y entre nosotros aparece muchas veces el tema, bueno, no nos podemos movilizar. ¿Qué digo yo de eso? Ahí tengo algo para decir. Que por un lado es entendible y es correcto que se haga la pregunta, pero no es del todo correcta la respuesta que se da, y además muchas veces no se da respuesta. Porque movilizarse de la manera que no es posible es constitutivo del peronismo. El peronismo es una movilización que se hace cuando no era posible, no cuando era posible, ¿se entiende? Irrumpe. Si hubiera sido posible, hubiera sido una tertulia en la Plaza de Mayo. Pero como era imposible, fue un 17 de octubre. ¿Me explico esto? O sea, inventar una política popular es hacer lo que todavía no se hizo, no lo que ya se hacía. No sé si me explico, es medio un trabalengua lo que estoy diciendo. Entonces, ¿qué sería movilizarse hoy? Pero no como antes no tiene gracia. A la Plaza de Mayo no se puede por la pandemia, pero antes que por la pandemia, hay que tener, por supuesto, yo no estoy diciendo que no hay que movilizarse, no estoy diciendo eso, pero voy a esto. Nosotros lo vivimos durante el macrismo, nos podemos movilizar 1000 veces a la Plaza de Mayo, encontrarnos entre los militantes,
Y mientras tanto en casa, así lo escribí, en casa hay 2 movilizados, con la mayoría de la población que no está en Plaza de Mayo, obviamente. 2 movilizados. Uno es Maru Vidal timbreando, estoy hablando de la Maru Vidal de antes, y la otra es Mirta Legrand almorzando. Entre esas 2 movilizaciones, ¿no? Nos ganan. ¿Se entiende? Y hay algo de decir, hay que movilizarse a otro lugar que no es el espacio público, que es constitutivo de este momento. Y ahí vuelvo a las organizaciones. Nuestras organizaciones son muy interesantes en ese sentido, porque todas nuestras organizaciones son mitad familia, mitad unidad básica, mitad ciudadanía. Mitad espacio doméstico, mitad espacio ciudadano. Están ahí, están en la inflexión. Y entonces, si es bien agarrado, el potencial político de la organización comunitaria para construir comunidad organizada es fuerte. Si somos capaces de coordinarlo. ¿Me explico? Para mí ahí hay algo bien interesante para elaborar. Gracias, Joaco, y disculpen si me extiendo mucho en las intervenciones, pero tratando de ir sumando. Viviana desde Bariloche, ¿cómo anda, Vivi? Decía algo. Hola, hola. ¿Cómo te va? Sí, en un momento, pero me da miedo bajar mucho a la charla, digamos, ¿no? Dos cosas así que quiero traer hoy. Una tiene que ver con que hoy es el aniversario de la muerte de nuestro querido cura Currulet. Así que, para los que lo conocieron, la gente de Bariloche y la que no, fue un pilar importante, un cura de Acción por los Pobres, así que hoy es un día que estamos muy sensibilizados. Pero lo traigo con una anécdota, y Néstor, y muchos de ustedes conocen lo que voy a contar. Entre las cosas de Currulet, que son infinitas y maravillosas, estaban las mesas de Currulet, donde te invitaba a comer. Y que eran fantásticas porque eran plurales, se comía muy bien, pero había algo que tenía que ver con la sustancia. Y acá lo traigo con que Néstor nos dice que nos demos órganos en las organizaciones y con qué sustancia va a circular. Y a mí cada vez que lo nombra me trae esa comidita que tenía preparada Currulet ahí, que era, él decía con sustancia. Y les cuento que esa sustancia era fuerte, era picante. Y por ejemplo me pasaba a mí, que a mí me costaba comerlo, y la vas a comer, claro, el otro día era casi purga, ¿viste? Entonces digo, cuando vos decís qué órgano nos vamos a dar y qué sustancia, a mí me viene lo del negro, esta comidita con sustancia que sea para las organizaciones esa movilización intestina, que después te picaba la lengua, bueno, digo a manera de metáfora. Y la segunda, contarles así, por eso digo perdón si les bajo un poco el espíritu de escala de discusión, la experiencia un poco que tenemos organizaciones que trabajamos de la tierra en Bariloche, ¿no? Y la necesidad de juntarnos, la necesidad de articular, ¿no? Pasaba que nos encontrábamos, yo pertenezco al equipo de tierras de Gente Nueva, pero en los pasillos de las reparticiones públicas o de las movilizaciones nos encontrábamos demandando cada uno por lo suyo, ¿no? Cada uno, pero resultaba que muchas de las cosas las conversaciones que teníamos cuando nos acompañábamos y nos encontrábamos en las movilizaciones eran las mismas. Entonces decíamos, bueno, en vez de juntarnos en el pasillo de una repartición pública demandando derechos que no se cumplen, vamos a juntarnos en una mesa, ¿no? Entonces, desde el año 2007, no voy a hablar de éxito y fracaso, eso es otro tema, cuánto alcanzamos, pero digo, lo que es la construcción de un espacio de articulación, primero esto de identificar el enemigo. Sabíamos muy claro que no en los sectores populares y que tiene que ver con el hábitat y la ocupación de la tierra, y más en Bariloche, en tremenda disputa, teníamos muy claro el enemigo, pero muy claro. Después teníamos otros, no solo toda la demanda de las inmobiliarias copando todo el derecho a la tierra, que solo es para los que tienen plata en Bariloche, sino que la segunda venía con el aparato, el sistema estatal, al servicio, ¿no? de ese proceso que se vive en la disputa de la tierra en la Patagonia.
Así que bueno, teníamos definido, claro, el enemigo, por llamarlo así. Y bueno, esa mesa sigue funcionando, todavía nos seguimos encontrando, es un espacio informal, pero de debate, y de debate de política pública. Es un trabajo, es un enorme trabajo, vencer la burocracia, leer las leyes, movilizar, porque hay también una inercia elefantina del Estado, en las cuartas o quintas líneas, donde el derecho a la tierra está totalmente vulnerado, está todo puesto al servicio de la tierra, digamos, para pocos, y bueno, seguimos trabajando. No voy a hablar de éxito o fracaso, pero el gran debate, que es lo que voy ahí, es ocupar los espacios, ¿no? Y eso se define de esta manera. Vamos a los consejos de tierra, participamos activamente de las reuniones en el Instituto de Tierra, de diferentes maneras, ¿no? Reclamamos de diferentes maneras. Entonces digo, también hay debates internos en la articulación. Si estamos al servicio de quién, cuando participamos en esos espacios y no rompemos la inercia del Estado, ¿no? Pero yo lo voy a bajar de la escala nacional a la escala territorio, ¿no? Donde se cocina, acá se cocina en el Instituto de Tierra. Entonces, a veces hay debates también entre nosotros, ¿no? Bueno, un poquito dejar alguna de la experiencia de Bariloche, ¿no? Acá hay algunos compañeros como Cristina, la Graciela, y bueno, recordar un poco al negro Kurulev que rompía todos los modelos, y es también para nosotros una guía. Gracias, disculpen, si no, abajé mucho el debate. Para nada, hay que amacarse con lo que planteaste. No, gracias, la verdad que son un lujo todos ustedes, amigos y amigas, porque parece la secuencia que vamos haciendo, por lo menos para mí, va cerrando. Recién ahí Graciela me decía, Néstor, por favor repetí, no sé en qué parte habrá sido, pero sí decir, no por mí, sino por lo que vamos diciendo, yo siento que la secuencia nos va llevando a un lugar, y me quiero detener acá en los elementos de lo que planteó Vivi. Fundación Gente Nueva, busquen los que no conocen, ¿no? Porque algunos acá tenemos mucha historia compartida, entonces manejamos los nombres, y el negro cura de ahí de Bariloche, ¿no? Y alma mater, inspirador inicial de Gente Nueva. Entonces ahí los factores desequilibrantes, porque vieron que en lo que planteaba Joaco, ahí aparecía una dinámica, pero el tema es, bueno, ¿qué es lo que desequilibra? Por eso yo preguntaba, ¿qué es el poder, el saber, el qué? ¿No? Y ahí me suenan tres cosas en lo que dice Vivi. Una central, me parece, que son los liderazgos fuertes, los liderazgos decididos, ¿no? Que inspiran organizaciones y tienden la mesa, y bueno, y se presentan. Yo me preguntaría ahí, para pasear en términos prácticos ahora, ¿cuáles son los espacios de formación no solo qué liderazgo tenemos o no en este sentido, ¿no? Generatrices de mayor organización o de nuevas instancias de organización, y también dónde se forman, ¿no? Porque no surgen de la nada, ¿no? Entonces ahí me parece que hay que ubicar o crear aquel lugar donde toman forma esos liderazgos, que son los que al final hacen la diferencia. Ninguna formación garantiza que suceda un 17 de octubre, todos lo sabemos. Ninguna formación garantiza ni que suceda un 17 de octubre, ni una Fundación Gente Nueva, ninguna de las dos cosas. Pero, si no hay donde se forman, no es que surgen de la nada. O también uno podría decir más precisamente, surgen de la nada, pero no con la nada, sino con algo. Y es con una decisión que en muchos casos son de grupos pequeños o de personas. Para mí hay una cuestión ahí. Primera. Segunda, la metáfora de la mesa me parece central y engancha perfecto con lo que les decía recién de el lugar donde está la zona de encuentro de nuestras organizaciones comunitarias, entre lo doméstico y lo ciudadano, o entre lo social y lo político, o entre la organización comunitaria y la comunidad organizada. Díganlo como prefieran. Porque del mismo modo que la mesa de Mirta Legrand empieza en Canal 13, o sea, empieza en el corazón del capital y termina en mi mesa, la mesa de la organización comunitaria, ¿no? Empieza en la casa
y termina en un lugar que hay que ver cuál es, ¿no? Pasa por el barrio y puede abarcar también los espacios de decisión locales o nacionales. Esa es una, ¿no? Para detectar el lugar estratégico, ¿no? O sea, como si fuera nuestros sectores del pueblo y otros también los sectores medios, entre el capital, ¿no? y la mesa compartida. Pero no quiero decir nada más de la mesa, el tema de la sustancia, me gustó el tema de la sustancia picante, sustanciosa, ¿no? ¿Qué es eso? Eso es materia de conversación. En las charlas previas que armamos con Flavi, hola Flavia, ¿cómo va? Ahora te saludo más en público. Hacíamos la evaluación con las primeras organizaciones con las que laburamos, ¿no, Flavi? Que en nuestras organizaciones es una cosa que se hace muy consistentemente, o no, pero que si lo hacemos bien es un gran valor, más allá de la guita, más allá de, como bien decía vos, Vivi, más allá de los resultados finales en términos éxito o fracaso. Si las conversaciones que se mantienen en organizaciones como la nuestra son de calidad, nuestras organizaciones son estratégicas. Y eso es lo que se come, el picante es eso, ¿no? No por nada el término ha migrado, ¿no? de la gastronomía a la conversación. Se puso picante, ¿no? Es la misma cosa. Es la misma cosa. Y entonces, ¿no? Y entonces ahí la capacidad, lo engancho con algo que dijo Flavia la otra vez, contando de Cruz del Sur, ¿no? Cómo en una misma mesa de organización se puede hablar, se pueden tejer informaciones, cuestiones, medias poliédricas, de distintos espacios, que van desde los pibes hasta la política pública de un lugar, ¿no? La militancia de las agrupaciones, la emergencia, los distintos temas. Es una cosa, y ahora te voy a pedir después, Flavia, algún comentario más sobre eso, y después un comentario más sobre el otro planteo de Vivi, que también es una mesa, pero de otro tipo, ¿no? La mesa, cuando lográs armar una mesa de organizaciones, que termina planteándose las preguntas fundamentales y no solo las funcionales, para tomar el término también de Omar al principio, ¿no? Las fundamentales y las estratégicas y no solo las funcionales, ¿no? En el sentido de cómo se rompe la inercia del Estado, entendida no como un problema de que el Estado es burocrático, sino de entender que el Estado está tomado por la lógica, en el caso de lo que contaba Vivi, del mercado inmobiliario o la concentración de la tierra, ¿no? Esa es una gran cosa, a ver cómo se quería deconstruir, desontologizar. Escuchen en estos días, Colombia, un poquito Chile también, qué dificultad tienen los hermanos latinoamericanos al decir, es muy entendible históricamente, pero en Argentina, por eso para ver la ventaja nuestra, no para agrandarnos, sino para hacernos responsables. Vos vas en cualquier país donde el Estado mucho tiempo ha sido enemigo del pueblo, y la gente piensa que estructuralmente el enemigo es el Estado, no piensa que el Estado está en manos de las corporaciones. Y entonces, al enfrentarse, se enfrentan a las corporaciones y también al Estado. Y después se quedan, para decirlo teológicamente, en bolas, tratando de autogestionarse porque el Estado lo destruyeron. ¿Se entiende? Y entonces ahí está el tema de ocupar el espacio, que es ocupar los espacios, como lo que mencionaba Vivi, los espacios, esos medios porosos que tiene la estatalidad, pero que incluye también, como aparte Gente Nueva es bastante gráfica en ese sentido, las posibilidades, después los destinos de eso son unas u otras, de ocupar los lugares del Estado y de politizarse en el sentido, queremos cambiar esto y vamos a ejercer el poder, a como sea. Desde el lobby y la incidencia hasta gobernar. Y con todo lo que cabe en el medio. Gestionar participativamente, cogestionar, hacer gestión social, ¿no? Bueno, pero ahí lo engancho otra vez, porque yo tomo la nota en el buen sentido de la palabra de Omar pesimista, porque tampoco quiero poner cosas voluntaristas. ¿Cuál es el punto en que lo pone? Se ríe Omar. Yo
Teníamos una definición con un amigo que éramos militantes hace mucho tiempo, Omar, que decíamos, nosotros somos pesimistas intrépidos. O sea, ¿no? O sea, uno puede ser pesimista y esperanzado, porque el optimismo es una cuestión de carácter. El optimismo es una cuestión de carácter. Lo importante es ser esperanzado. ¿Qué es lo que hace la diferencia? Me parece, en este momento. Sí, Omar, ¿ibas a decir algo? No, recién vos naturalizabas una expresión, ¿no? Hablabas de las agrupaciones políticas, ¿viste? Y creo que eso es otra expresión, disculpame, ¿no? A lo cual del individualismo, ¿viste? Porque la política se arma en agrupaciones Néstor Borri, ¿viste? Entonces, todos dicen, Néstor es buen tipo, nos juntamos 10, el otro, y en realidad la articulación no es, tendría que hacerlo de Viviana, y entonces todos los grupos arman un espacio de tierra para volver a reconstruir el derecho social a la vivienda y reconstruir aquel derecho que ya incluso lo construimos hace 50 años atrás. Y sin embargo, por ahí se arma la agrupación Viviana. Y la pelea de la individualidad de Viviana o de Néstor o de qué, y no hay proyecto. Entonces, al no construir proyecto, lo de Viviana, lo de Néstor, terminan siendo involuntarismos de un esfuerzo maravilloso, pero de personas que después se termina diluyendo porque no tienen la capacidad de construir poder transformador. ¿Sí? Y entonces terminamos, sin desmerecer el trabajo de Viviana, por favor, que ha hecho un trabajo con la mesa espectacular, pero quedó, pero lo digo de corazón, pero queda circunscripto, ¿sí? Y eso que no se te ocurrió, Viviana, te tiro la idea, armate la agrupación Viviana. Y entonces, y con eso salí a pelear, pero ¿qué peleamos? ¿Qué peleamos? ¿Que Viviana sea concejal? Dios mío. Entonces, creo que estamos en ese, discúlpeme, es un pesimismo para pegar un paso adelante, ¿no? O sea, no es para que nos suicidemos, ¿eh? Omar, gracias. Omar, sí. hay un debate también que nosotros, desde la mesa, cuando se abre para ocupar los espacios públicos, como contaba, creo que era Flavia la otra vez, de la región del sur, nadie lo toma. Hay un gran debate interno. Perdón, quería contártelo porque sí, después nadie quiere ir a agarrar la papa caliente. Nos formamos, hay muchos que, pero sobrecalificados para ocupar. Pero nadie va de director. Nadie va de director del instituto de nosotros. No tenés que formar el instituto, tenés que establecer el intendente, tenemos que poner el presidente, tenemos que poner el gobernador, no el director del instituto, no nos quedemos ahí. Tenemos que volver a poner la Constitución del 49 o algo similar en el contexto de la discusión, porque si no, sin desmerecer, pelear por la dirección del Instituto de la Vivienda de Bariloche, uno de los lugares más hermosos del país, a lo cual me sumo si quieren un rinconcito para ahí, pero no alcanza, porque la pelea me parece que es hacia más arriba, y encima, si los compañeros ni siquiera quieren agarrar el Instituto de la Vivienda de Bariloche, estamos en el horno. Exactamente. Pero bueno, nada. Gracias. Es así, compañero, es así. No obstante, digo una cosa antes de pedirle a Flavia si nos hace un aporte. No obstante, ¿cómo decir? Nunca es suficiente. Uno puede poner el intendente, el presidente, la presidenta, el Mercosur, y nunca alcanza, ¿no? Perdón, no quiero entrar en una cosa retórica, pero sí decir esto, lo que me parece, lo que está bastante claro en esto que estamos hablando es que acá hay algo que nos falta y que tenemos que crear, ¿no? Hay una insuficiencia, ¿no? El tema es hacer una insuficiencia, ir agarrándola por pedazos, sin quedarse, poner parches en eso que nos falta, ¿no? Y yo tomo lo primero que planteó Omar y lo último que planteó Vivi, pasando por lo que dijo Joaquín, ¿no? Estos faltantes. Falta un proyecto, ¿no? Y a veces falta posibilidad, tomo un ejemplo de la cosa que dijo Vivi, posibilidad de tomar algunos lugares que quedan vacantes, ¿no? Que quedan vacantes. A veces muy inmediato, a veces son meramente, pero concretamente de gestión, por ejemplo. Bueno, ahí hay algunas cosas para ir trabajando, ver qué se puede hacer para que falten un poco menos. Esa para mí es la cuestión. Lo primero, me parece, y esta es la intención humilde de esta instancia de diálogo, lo primero es encontrarnos con esa insuficiencia de la manera más delimitada posible, porque nosotros tenemos naturalizado que faltan cosas, en el buen sentido de naturalizado, porque es una reflexión que compartimos,
pero ustedes saben mejor que yo, que muchas organizaciones están contentísimas con la fragmentación, con la calecita de las redes y mesas, no importa, redes, mesa, consejo, a como se llame, no importa, el sorteo de... Prácticamente falta que hagan una rifa de proyectos, ¿viste? Políticas públicas que parecen, son más ONGistas que la José María ONG, ¿no? Y entonces que son sorteos, que son subsidios. Hay muchas organizaciones que están contentas y que quieren que cada vez sea más así, porque piensan que promueve la resiliencia, la iniciativa, el emprendedurismo, bla, 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 bla. Entonces, el tema de que si nosotros llegamos a ver bien esa insuficiencia, aunque parece un poco amargante, está buenísimo, porque él tiene una consistencia política mucho, mucho mayor. Flavi. Bueno, buenas tardes a todas y a todos. Tengo acá una maraña de las cosas que fueron sacando. Ya empecé a usar fibrones, Néstor. Es contagioso, es contagioso. Es contagioso. Primero, me quedaron así resonando frases clave, como primero la de ocupar lugares, ¿no? Y lo que tiene que ver con, primero, la decisión política, ¿no? La decisión política institucional de ocupar lugares, que sin duda ese proceso de ocupar lugares, de charla, de discusión, de incidencias, me parece que no siempre tienen que ser cómodos, pero sí tienen que empezar a formar parte de la agenda, para poder lograr eso de ir un poco más allá, ¿no? Y vuelvo a retomar la pregunta que habías dicho. Dijiste, en el último año y en el contexto en el que estamos, ¿qué consideramos que nos permitió tener una posición política más explícita? Y esto lo cuento desde la experiencia, por ahí trayendo un poco la experiencia de Cruz del Sur, que en su momento estábamos muy cómodos con todo esto último que vos venías diciendo, pero después de 15 años va creciendo, va madurando y va procesando, y hay momentos críticos, y para nosotros en el 2015 fue un momento crítico, y fue un momento en el que tuvimos, ahí nos sentimos como que era la hora de los bifes, que teníamos que... esto de que estuvimos hablando en los primeros encuentros, de que nadie se salva solo, que hay que construir con lo que hay, con la realidad que hay, vaciar esa realidad de esa sobreideologización que hay, y por ahí arrancar un camino que uno lo va aprendiendo y lo va caminando, lo va transitando y va experimentando qué es lo que hay. Pero es perderle el miedo a eso que decía Viviana, a lo picante, a lo sacar toda esa parte de la moralina de que es todo bueno, todo, que las organizaciones nosotros hablábamos así, hablábamos en esos términos, creíamos que era lo mejor, y yo por ahí no sé si no hay proyecto de país, si no hay un horizonte. Yo creo que tenemos elementos históricos, tenemos un proyecto, tenemos muchas cuestiones en común, pero lo que falta es ese paso, de tomar esa decisión y de irnos formando para ir entendiendo un poco más todo el contexto que nos rodea, y cómo movernos. Sin duda, cuando uno toma esa decisión política, yo creo que es un mundo aparte, es otra forma de moverse, otra forma de articular, no tiene nada que ver con las redes, con lo que hacemos en las organizaciones sociales, y yo lo hablo desde el territorio en el que estamos, participo de las mesas territoriales, del sistema de niñez y mesas territoriales de las zonas, y mesas políticas en las que sinceramente está la palabra inclusión, está la apertura, pero después las prácticas no terminan de cerrar
en lograr un éxito de articulación con las organizaciones. Hay cientos de organizaciones nucleadas en mesas territoriales en las que sinceramente es esto, es ir por el recurso, salir con un mínimo recurso, y no hay una voluntad, digamos, de articulación, yo creo, y ahí la voy a tirar, de ninguna de las dos partes. A veces es no de las organizaciones, y a veces de parte del Estado también falta el caminar todo lo que es la parte de la inclusión. Y ese me parece que es un término que por ahí habría que desarrollarlo, que trabajarlo entre todos, y bueno, después lo otro creo sinceramente que es una decisión política institucional, es un paso. Después todo está para aprender, todo está para trabajar, pero nosotros en el 2015 tomamos una decisión. Somos una organización social que trabaja con niños, jóvenes, por el arte, por la inclusión de los niños en actividades artísticas libres, gratuitas, con talleres de formación, etc. Pero sabemos y creemos que las personas necesitan un desarrollo integral. Y para tener un desarrollo integral necesitan un Estado presente, necesitan un camino y una mirada sobre la distribución de la riqueza X, y sin eso todo lo otro no existe. Y esto de que hablaban también de que estamos más preocupados por sobrevivir que por ahí por tener un camino, una estrategia. Nosotros ahí nos dimos cuenta que en realidad no queremos existir más, porque queremos que no se necesiten más estos espacios, que no se necesiten más los comedores, y que eso se puede dar. Con la cantidad de compañeros que hay, con las experiencias territoriales que hay, yo creo que se puede lograr una articulación. Y bueno, un camino, porque esto es un monstruo, es gigante. Así que es como que un camino, ¿no? Gracias, Flavi. Está bueno para ir haciendo un acercamiento a una, no sé si a una conclusión, pero por lo menos a un redondeo a varios niveles. Porque yo quisiera hacer un comentario sobre esto y después proponerle 3 o 4 cosas que a mí me parece que quedan como, que por otro lado es de lo que escucho que ustedes dicen, y un poco con eso reformulo un poco algunas hipótesis, ya no conceptuales, sino de lectura del momento, ¿no? Primero, yo creo que me gustó esto que dijiste para tematizarlo, ¿no? En el sentido de, bueno, hay proyecto pero, ¿no? O sea, en vez de decir no hay proyecto, es decir hay proyecto pero falta algo. Me parece apropiado en 2 sentidos. O sea, rescatando el planteo de base que nos puso en la primera intervención Omar, pero quizás ubicándolo en este sentido. Si comparando, ¿no? ¿Comparado con qué? Sería la pregunta. Si comparan otros países y con la situación de las organizaciones como las nuestras, de la ciudadanía y del pueblo general, en otros países de América Latina, y me atrevo a decir del mundo, tenemos un plus de proyecto que en otro lado no está. Eso hay que decirlo también, me parece. No hay que ir muy lejos, hay que asomarse a los países limítrofes. Fácil, América Latina. Entonces ahí hay un plus que hay que valorar, aunque sea como consuelo, pero no solo como consuelo, porque hay un plus en Argentina de conciencia, de proyecto popular. Entonces valorar eso insuficiente que hay, pero que hay. También comparado con qué? Comparado con otros momentos. Por supuesto hemos tenido momentos mejores que este. Este momento es, en algunos rasgos, tenebroso, pero todos sabemos que hemos tenido un momento más tenebroso. En 2 sentidos. Objetivamente, no hace mucho, ¿no? Y más allá de que ahora está la pandemia y eso, pero también subjetivamente, no me refiero a cada uno, sino hemos tenido un momento de mucha menor conciencia que ahora. Yo por lo menos lo puedo ver desde mi propio trayecto compartiendo este tipo de espacios. Bueno, lo digo desde una cosa muy autorreferente. Hace unos años decir que íbamos a hablar de comunidad organizada e íbamos a decir Perón en una reunión de organizaciones sociales, te sacaban carpiendo. Y yo lo sé porque me sacaban carpiendo a mí.
digamos. ¿No? Ahora hay, y además, vos decías, no hacía falta poner la nomenclatura política. Bastaba decir, en otros momentos, que había que articular con los diferentes, que había que hablar con este, con aquel, que había que mezclar los temas, y te sacaban también carpiendo diciendo eso no es específico nuestro, lo nuestro es otra cosa. Y todos lo hemos vivido, y ahora, por el contrario, yo hoy tuve reuniones de distinto tipo por mi trabajo, no todas de reflexión, sino algunas de ajustar cosas de proyectos, de cosas, y en todas partes veo con gran conciencia, altísima diría en ese sentido, y me alegra, igual esa conciencia genera cierta angustia, pero de que con los niveles de fragmentación que tenemos ahora, no puede ser. Y también veo una lectura muy lúcida respecto a que hay muchas cosas que criticarlo al gobierno actual, o a nuestro gobierno actual, como lo quieran decir, pero eso que es siempre sobre la base de creer en la política, necesitamos al Estado, y en la mayoría es nuestro gobierno. O porque se consideran parte del Frente de Todos, o del peronismo, de lo que sea, o porque se consideran menos, pero igual se dan cuenta que del lado del pueblo es esto. ¿No? Y no como resignación, sino como cálculo muy crudo respecto a que hay cosas que ya no se negocian. Y en otro momento, gente como nosotros estaría tirando piedras o haciendo declaraciones, pero tomando distancia. Y ahora yo no veo que eso pase, y esa es una re a favor para mí. ¿No? Y además de todo el acumulaje de aprendizaje conceptual, práctico, de aguante, de generosidad y de amplitud en la mirada. Eso para mí es alto. Junto con algo nada menor, que es el reencuentro, porque no por nada ustedes están acá, y tuvimos muchos inscritos y fuimos muchos en los encuentros anteriores, el reencuentro fuerte de sectores cada vez más amplios de la organización comunitaria con la tradición nacional popular. Abandonando más o menos, de distintas maneras, subsistiendo otros marcos ideológicos y otras dimensiones más técnicas o de otro tipo. Pero un reencuentro con la politicidad y la memoria propia. Eso me parece que es una cuestión. Y después, ahí me voy alejando un poquito de esto, más a partir de lo que Flavia planteó, aunque ya le agregué algunas cosas, y quiero decir dos o tres cosas también que yo veo como perspectiva para nosotros en este sentido, para ir caminando en esto de cada vez más pensar nuevamente, pero de modo nuevo también, en el tema comunidad organizada desde nuestros espacios. Una dificultad como estructural. El sector del campo popular, organizado a más escala, en volumen, que es el de los movimientos sociales, tiene un montón de condiciones para proveer mayor articulación, pero también tiene un límite estructural. Esto es más, lo tiro para, no lo vamos a debatir acá, pero ya lo dije de alguna manera, los grandes movimientos, los que están nucleados en la UTEP, es ahora, ¿no? Son los que tienen más volumen, más llegada en este campo, ¿no? En estos sectores, etc. Pero probablemente, y esto no es culpa de ellos, y ni siquiera sé si es así, lo tiro como hipótesis de lectura, no va a ser de ahí que termine de salir un elemento articulador mayor, para el campo más social. Por un montón de cosas, pero yo pienso que es así. Y esto no los condena, sencillamente obliga a ser realistas en eso, y ser también más piadosos con nosotros y con lo que esperemos de ahí. Segundo, en esta etapa la gramática del Estado no va a cambiar, me parece. Entonces va a haber que manejarse más o menos con la gramática que está. Sin embargo, me parece, ¿no? Pero no me parece que haya condiciones en lo inmediato. Sin embargo, creo que el sector más dinámico, que puede generar mayores campos de articulación, de renovación, está conformado por algo que transversalista de distintos sectores, pero que tiene eje en aquellos sujetos, digamos, o actores, sería la palabra, que más propiamente piensan en términos de recreación política del país.
No digo las agrupaciones políticas, sino los actores políticos. Puede ser, pero quiero decir, me parece mucho más permeable y más posible, por distintos factores, que haya liderazgos políticos que nos articulen que nos articulemos nosotros solos. ¿No? Cuarto, un lugar estratégico me parece para un lugar que son muchos lugares, pero una lógica del lugar estratégico, sea todo lo que mezcle, y todo lo que esté en el entre. O sea, mi impresión, lo voy a decir al revés, lo que me parece que no. Juntar solo organizaciones que trabajan infancia, solo organizaciones que trabajan violencia de género, solo organizaciones que trabajan vivienda, solo que trabajan educación, es importantísimo. Pero no me parece que ahí vaya a estar lo estratégico. O juntar, por ejemplo, solo organizaciones del tipo los movimientos sociales, solo organizaciones del tipo las ONGs, solo organizaciones del tipo las iglesias. No, ahí no creo que vaya, hay que hacerlo y va a suceder todo lo que sea. Pero es en los espacios mezclados y en los entres. Eso para mí son lugares estratégicos. Y dos cosas más y medio que cierro, por lo menos de mi parte, y también vamos a ir cerrando. Dos cosas más. Una, me parece central, directamente la formación dirigencial en este momento. Nos faltan líderes. ¿Qué le vamos a hacer? Hay más tropa que líderes. Yo me encuentro a un montón de niveles, gente que me dice respecto al gobierno a veces, o respecto a espacios, yo quiero apoyar, ¿cómo hago? Y entonces, ¿qué pasa? Incluso a veces hay líderes, pero no hay líderes con capacidad de captar un apoyo que tienen. No estoy diciendo el problema de no conseguir un apoyo que no tienen, sino que el apoyo está y no lo pueden capitalizar. Y eso vale para la política, pero también vale para nuestros espacios. Entonces ahí hay una cosa de formación dirigencial que para mí sigue siendo central. Siempre lo fue, pero ahora lo veo cada vez más, porque lo que dice Flavi, y también dijo Joaquín de alguna manera, esto de que como que parece que faltara a veces la decisión, ¿no? Que faltara ahí. Eso tiene un rasgo medio casi de decisión personal en un punto, es la singularidad de los que se animan, ¿no? Y ahí también hay gente que se anima y, o sea, si vos tenés el peronismo, lo tenés a Perón, tenés al pueblo. Sin el pueblo no está, pero sin Perón tampoco. ¿No? Para poner un ejemplo muy gráfico. O sea, vos podés tener todo el pueblo que se ve que ya estaba, pero si no había uno que se animaba a formular la cosa, el colectivo popular no se constituye. Por lo menos no en términos de fuerza política transformadora. Y último, y con esto cierro. Volver a tematizar, vuelvo con lo último que digo, vuelvo al inicio. Volver a tematizar desde lo que somos, no importa cómo nos definamos. Volver a tematizar los grandes textos, y con textos no me refiero solo a libros, sino a toda la masa de sentido, pero bueno, que está plasmada en texto, como es la comunidad organizada. Como son algunos autores, y entre ellos la verdad que lo voy a decir directamente porque es como lo pienso, y entre ellos directamente a Perón, sin dar muchas vueltas. En ámbitos como los nuestros, nos va a ahorrar un montón de tiempo. ¿No? En ese sentido, yo soy medio brusco a veces. Me parece que la solución no va a venir de las ciencias sociales, ni de la educación popular, ni de lo que diga Evo Morales, ni de leer a Chávez, ni de leer a Marx. No, la verdad que pienso que no. Digo, hagamos todo eso, yo lo hago, lo seguiremos haciendo, y por supuesto son todos aportes de primera. Pero teniendo eso en el repertorio, incluso además, ojo, incluso además para rechazarlo si cabe, no es que hay que comprar todo, pero teniendo eso como posibilidad de reencuentro para interpelarnos, nos ahorramos 50 años, para decirlo de alguna manera, ¿no? O sea, ahí hay algo que creo que, y ahí me engancho con el mientras que dijo Omar en la primera intervención, ¿no? Porque ese mientras es una especie de espera, ¿no? Hay algo que creo que es fundamental, tener un pensamiento anticipatorio, ¿no? Una capacidad de anticiparse, un pensamiento que no espera que surja, sino que se anticipa y hace surgir.
Y en ese núcleo de pensamiento y en esa concepción y en esa doctrina hay pistas, si la repetimos de un modo que no sea folclore, ¿no? Si la repetimos de un modo no pavote, ¿no? El otro día estuve era acá, que había una organización que se llamaba No Seas Pavote, me gustó. Dije, voy a hacer la Federación de Organizaciones No Seas Pavote. ¿No? Si tomamos de modo no pavote esa tradición, hacemos más diferencia incluso que la que ya estamos haciendo, porque no obstante que estamos muy mal, estamos haciendo diferencia. En el sentido de que este país no estalla porque la gente tiene una conciencia, y en eso las organizaciones como la nuestra la sostienen en sus mesas virtuales o reales, una conciencia de templanza que no le regala el país al capital concentrado. Y que aguantando aún situaciones muy dolorosas, banca en la vía que dice la salida es colectiva y es política y es por la presencia del Estado y no es por la vía de la vuelta a los fantoches que nos gobernaron en otro momento y que nos siguen engañando y confundiendo todo el tiempo, ¿no? Entonces ese es el último punto, me parece, de reencontrarse con una doctrina, un marco conceptual y un pensamiento y actualizarlo en nuestras conversaciones. Gente, son las 8:35. Estamos cumpliendo la hora y media que nos proponemos y también los 3 ciclos los 3 encuentros del ciclo que nos habíamos propuesto. Me da la impresión de que en el final nos encontramos con lo que habíamos puesto al principio, y entonces que dentro de unas semanas hay que sentarse con el libro La Comunidad Organizada y leerlo juntos. Esa es mi impresión. Esa sería una propuesta que tendría. Acá Graciela acá me dice, no sé si me quiere decir que hay que leerlo 2 veces o qué. Pero sea ese, sea otro, yo creo que hay que recorrer, quisiera hacerme cargo de esto que les digo, de recorrer ese texto, y con esta conversación previa, o no, porque bueno, uno puede encontrarse con un texto, desde la frescura de encontrarse con un texto, seguir pensando juntos. Así que, si les parece, vamos a abrir los micrófonos. Me quedo con ganas un poco de más, pero al mismo tiempo ya de noche, y no nos vamos a torturar, y no lo voy a torturar yo hablando tanto, que ya hablé mucho. Agradecemos sí, ahí a Polo de San Luis, que hizo una intervención ahí en el chat. No lo llegué a ver, perdón. Yo escucho un ruido y no lo llego a ver, lo que puso Polo. Que tiene, a ver. Creo que dice si se puede compartir. Yo tengo un problema para ver. Flavio, ¿vos ves lo que dice la intervención de Polo? Un aporte, una pregunta. Dice, ¿cómo vincular en este año electoral la articulación con la prioridad política partidaria y el armado de listas de los candidatos? Sobre el armado de listas de los candidatos no sé qué decir. Lo que sí me parece es esto. Las organizaciones comunitarias somos fundamentales, pero que sigamos teniendo el control del Estado, a como sea, es indispensable. Yo tengo ahí una cosa muy sintética. Es prioritario, prioritarísimo. Es tan urgente como el bolsón de comida que el Estado no vuelva a caer en manos de los neoliberales. Punto. Fin de la prioridad y una sola. Y eso ahí que nadie le digan, lo nuestro es social pero no partidario, se vayan a freír churros. Es fundamental, ¿no? Es fundamental que el Estado no caiga en manos de lo que nos destruye. Después nos van a acusar de politizado, de que el verdadero rol de la solidaridad es no tomar partido, no ser partidario. Que se vayan a freír churros, por no decirlo de una manera más franca. Y yo creo que esto lo tenemos que naturalizar, porque muchos amigos y amigas, compañeros y compañeras, lo piensan, pero en las escenas de conversación que están, no se los dejan decir o no se animan. Pero uno los dice, ahí hay como un liderazgo básico. Si uno lo dice, todos dicen, pero claro, como me está diciendo Lidia ahora, pero claro. Y sin embargo, si no lo dice nadie, a mí me pasa, yo estoy en redes de organizaciones, Flavia las conoce, grandes, etcétera, que ha pasado toda la pandemia y no han dicho una sola palabra sobre la pandemia. Porque supone que el rol de la organización social es hablar de gestión, de planificación, de estrategia, y casi no se usa ningún nombre propio. Pero eso es ¿por qué? Porque en esos sustantivos que parecen despolitizados,
está metido todo el neoliberalismo. Y entonces ellos no necesitan los nombres propios, porque el discurso habitual es de derecha. Nosotros tenemos que poner los nombres. Eso me parece a mí. Ser pícaros, pero al mismo tiempo muy francos. Y esto que parece una obviedad, la verdad, es una cosa en la que podemos ser... Todos los puntos que les dije de qué hacer se plasman en este momento leninista, de qué hacer, como decía Lenin, de frente a eso posicionarse así. No esperar que otro lo diga, no criticar al Estado porque no nos guste cómo esté funcionando en este momento, saber que es de la política de donde va a venir la transformación, poder comparar con otros momentos y hablar en términos nacional populares desde el espacio de la organización comunitaria. Así que gracias, Polo, por esa intervención, porque es una intervención de coyuntura, pero de mucha presencia, y para mí es, para decirlo en términos pandémicos, tan esencial como estratégico. Bueno, amigos, amigas, la seguimos por el WhatsApp, y en unas semanas armamos vamos a armar esto, voy a tomar un compromiso, vamos a armar una peña de lectura de la comunidad organizada. Así lo vamos a hacer, ¿no? Una vez, no muchas, después vemos si queremos más, pero hacemos un día donde la cosa sea que ustedes elijan el picante o la bebida, sería, Vivi, así lo hacemos presente a Kurulev, Graciela, si está por ahí, y hacemos eso, una peña de lectura, coplas y vino tinto, en torno a la comunidad organizada, leído en la Argentina del 2021. Gente, abrimos los micrófonos, a ver si yo lo puedo hacer desde acá, no sé si puedo, si no hágalo cada uno, nos saludamos. Así que nos saludamos. Muchas gracias. Buenas noches. Muchísimas gracias.